¿Quién diría que en God Valley colisionarían tantas leyendas? No solo Rox, el pirata más peligroso de aquella época, no solo Garp, la leyenda de la marina, no solo Garlink, líder de los caballeros sagrados, no solo Roger, futuro rey de los piratas, sino que además estaban los futuros Yonkos y el futuro líder del ejército revolucionario. Realmente cuesta asimilar la importancia de estos últimos capítulos, donde ya nos dieron los orígenes de Shanks y el de Teach. Pero bueno, el día de hoy hablaremos sobre dos temas en particular: todo el trasfondo que se está generando con David Jones y la participación de Dragón en este incidente. Como bien vimos en el último capítulo, el actual líder de los revolucionarios, con solo 17 años, fue testigo de una de las mayores masacres ocasionadas por el gobierno y que los jóvenes reclutas como él solo se limitaban a observar y obedecer órdenes. Toda la marina está manchada, por eso es tan importante que para el final de One Piece, Koby haga una revolución completa, implementando una única y honorable justicia donde protejan a las personas sin importar el estatus o el linaje. Bueno, volviendo con Dragón, me sorprende que Garp dejara que su hijo fuera a God Valley sabiendo que sería testigo de lo más aberrante de los dragones celestiales. ¿Será que le daba lo mismo? ¿Será que no sabía que su hijo estaba en la línea de ese ejército? ¿O acaso quería que conociera la verdad de todo? Yo creo que simplemente no sabía, ya que como bien vimos, este se encontraba de vacaciones en esos momentos. Hace tiempo que sabíamos que Dragón perteneció a la marina en sus primeros años, pero que por algún hecho en concreto decidiría irse de ahí, llevarle la contraria a su padre y más tarde formar el ejército revolucionario. Aquí en el canal ya habíamos teorizado sobre cuál era la razón de su deserción. La que más compartíamos era que fue testigo de las atrocidades que hacían los dragones celestiales en Tierra Santa. Pero luego de este capítulo prácticamente nos damos cuenta que el momento que lo hizo cambiar fue haber vivido en carne propia toda la masacre de God Valley. Aquí vemos cómo este llega a seguir órdenes disparándole tranquilizantes a las personas para impedir que escapen, algo incomprensible ya que era una ciudad que no le hacía daño a nadie, y ahora todos serían dañados. Pero lo realmente importante que Oda nos tenía guardado en este capítulo es que Dragón daría con la misteriosa pelirroja que estaba al borde de la muerte y que le rogó que salvara a sus gemelos. Yo creo que nadie tenía en sus planes que el mismo Dragón sería el responsable de salvar a Shanks. Ahora, lo realmente intrigante es saber por qué solo se llevó a uno y no al otro. ¿Qué pasó en el camino aquel día? Mira, yo creo que cuando Dragón estaba con ambos bebés en sus brazos para poder escapar, este sería interceptado por el mismo Garlink, quien lo amenazó de que le entregara a los gemelos. Obviamente por esa época, un dragón adolescente no podría haber hecho nada en contra del líder de los caballeros sagrados. Entonces, ¿cómo podría haber escapado? Aquí viene mi teoría. ¿No se les hace familiar el lugar donde Dragón encuentra a la pelirroja y los gemelos? Pareciera una bodega donde ésta se escondió. Pues yo creo que es el mismo lugar donde Kuma e Ivankov llevaron los cofres de frutas del diablo para poder consumir la Nikyu Nikyu y la Uo Uo. Entonces me da la impresión de que justo en el momento en que Big Mom llega destruyendo todo el lugar, interceptándolos para quitarles las frutas, ahí es cuando Dragón aprovecharía la distracción para escapar. Pero no solo eso, sino que abriría uno de los cofres y comería una de las frutas para poder huir de Garlink. Todos hemos teorizado que a lo mejor puede tener la logia del viento o algo relacionado al clima, ya que Oda ha dado varias pistas al respecto. Entonces, esa sería la excusa perfecta para alejarse del lugar con los gemelos. Ahora queda la interpretación cómo fue que pudo llevarse solo a uno de los gemelos. Lo cierto es que Dragón metería a Shanks en el cofre donde estaba la fruta que este comió y lo escondería en el barco de Roger. Y hablando de eso, siempre pensamos que solo eran 6 cofres, pero Oda cambió esto en el reciente capítulo y puso 9. Es decir, en total habían 9 frutas raras aquel día. Esto me genera mucha incertidumbre. A ver, sabemos que una era la Nikyu Nikyu, la otra era la Uo Uo, otra pudo ser la fruta del mismo dragón que estamos teorizando. Pero, ¿y en los otros 6 cofres? Poniéndonos en el caso de que todos los cofres tenían frutas, a lo mejor ahí estaban la Yami Yami, de la cual aún no sabemos su primera ubicación. O quizás Dragón se robó más cofres que al final le terminaría dando esas frutas a sus líderes revolucionarios, es decir, la Horu Horu de Ivankov, la Kobu Kobu de Veloeti, la Susu Susu de Karasu o la Oshi Oshi de Morley.
Aunque si lo pensamos bien, en el mismo capítulo 1159, Oda nos deja una pequeñísima pista. Big Mom le pregunta a Kaido si quiere ir por una de las frutas que hay como premio, pero después esta piensa para sí misma que podría encontrar frutas para sus hijos. Entonces, igual es posible que en los otros cofres estuvieran las frutas que más tarde le daría a sus primeros hijos. La de Perosperos, la de Oben, la de Daifuku o por supuesto la del mismo Katakuri. En fin, ahora dime tú qué opinas al respecto. ¿Cómo crees que Dragón pudo salvar a Shanks? ¿Crees que ese día consumió su fruta? ¿Qué había realmente en los otros cofres? Bueno, igual en todo caso puede que la pelirroja sobreviviera aquel día. Algunos creen que puede ser Dadan, porque es raro que Oda no nos haya querido revelar su identidad. Pero bueno, mejor pasemos al último tema del día de hoy, Davy Jones. Con la revelación de que el verdadero nombre de Rocks es Davy D. Sevek y por ende su hijo es Davy D. Teach, nos genera aún más intriga por saber sobre este legendario pirata. Por ahí algunos comentaron algo que es verdad, a lo mejor el mayor error de Rocks fue haberle dicho a Im-sama que era fanático de Davy Jones. Esto se conecta directamente con lo que hablamos en el video de ayer, que a lo mejor Garling llegó a God Valley por las sospechas que tenía sobre la tierra natal de Sevek. Entonces puede que toda esta sospecha se generara por el simple comentario que hizo Sevek en Tierra Santa hace 56 años. Con solo decir que era seguidor de Davy Jones hizo que Imu sospechara de inmediato. Ahora bien, ¿quién diablos fue este personaje? Lo único que sabemos canónicamente hablando es lo siguiente. Fue el creador de los Davy Back Fight, un torneo entre tripulaciones para robar o recuperar nakamas. Luego Robin nos revela que dicho creador fue un pirata legendario que acumuló una gran cantidad de tesoros y riquezas, pero que fue condenado por el diablo a vivir bajo el mar por toda la eternidad. Ojo con esto último, porque Robin lo menciona simplemente como una leyenda, pero yo creo que sí pasó de forma literal. En este capítulo sabemos que aquí el nombre fue borrado de la historia, pero su linaje sobrevivió a duras penas hasta el día de hoy, donde supuestamente su único heredero es Teach. La pregunta es, ¿en qué época vivió el tal Davy Jones? Si nos basamos en la idea de que existió durante el siglo vacío y estuvo a la par con Joy Boy, entonces yo creo que el 99,9% tiene la misma idea en la cabeza. El verdadero nombre de Joy Boy era Davy Jones. Es que si nos ponemos a pensar tiene todo el sentido del mundo. El primer pirata de la historia, aquel que acumuló un sinfín de riquezas y amistades por el mundo, terminaría siendo derrotado por el diablo Imu, que es en este caso el que vemos en el mural de los tres mundos, y su castigo fue vivir eternamente en el fondo del mar. A eso tendríamos que sumarle que el apellido de Joy Boy es Davy, comienza con D, lo cual sería la revelación del significado de la D. Eso querría decir que todos los que llevan la D son descendientes de Davy Jones, alias Joy Boy. Todos comparten el mismo linaje. Y bueno, sé que suena bastante convincente, pero para serles sincero, a mí no me gustaría. No sé, siento que es demasiado obvio. No creo que Oda lo haga así de simple. Me gustaría pensar que Davy Jones fue otro pirata de aquella época y que su gran aporte fue otra cosa, como por ejemplo, no sé, haber creado las armas ancestrales o otro descubrimiento. Todo basándonos en que Davy Jones vivió durante el siglo vacío entre los 900 y 800 años en el pasado. Además, hay algo que rechaza esta teoría, que es lo del linaje extinto. Sabemos que la Marina tiene conocimiento de varios personajes con la D en sus nombres. No tendría sentido que aceptaran reclutas como Garp o Saul, sabiendo que son de un linaje que tenía que ser borrado. Entonces solo con eso descartamos la idea de que Joy Boy sea Davy Jones. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué el gobierno quiso borrar su existencia y a sus descendientes? Por ahora solo sabemos que fue un pirata que acumuló riquezas, pero que fue condenado por el diablo a vivir en el fondo del mar. Si nos basamos en las leyendas populares de Davy Jones, se sabe que su barco es el holandés errante. Pero como recordarán, este era el barco de Van der Decken. Quizás el barco sí era de Davy Jones, pero este lo encontró hundido bajo el mar. En las historias de piratas, este es el nombre más famoso de todos. Cuando te dicen, nómbrame un personaje ficticio que sea pirata,
Lo primero que uno dice es Barba Negra, Barba Roja, Bartolomeo Roberts, Jack Sparrow, Bonnie y por supuesto Davy Jones. Se dice que este gobierna el Locker, que es considerado el infierno para los piratas, el fondo del mar donde están todos sus tesoros. Prácticamente sería como Hades. Pero bueno, como te digo, ojalá que Oda no lo haga tan obvio y no sea el verdadero nombre de Joy Boy. Aunque si llegase a ser así, igual sería épico porque el personaje más misterioso de todo One Piece llevaría el nombre del pirata más famoso de todos los tiempos, Davy Jones. En fin amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora díganme ustedes en la caja de comentarios quién creen que pudo haber sido Davy Jones en One Piece. ¿Qué lo hace tan importante? ¿Por qué intentaron borrar sus registros? ¿Qué hace especial su linaje? Nosotros nos volvemos a reencontrar el martes por la noche haciendo la previa del capítulo 1160 y el jueves con la review ya clásica. A propósito, mañana domingo subiré un video hablando del nuevo manga de Gege, la secuela de Jujutsu Kaisen, para que estén atentos al canal. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.